A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley y luego Deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Los pequeños negocios y emprendimientos tendrán siempre un espacio publicitario en Telesucesos que los hará conocer y crecer. Siempre entregaremos una propuesta publicitaria al alcance de su economía. Ferreterías, salones de belleza, heladerías, pizzerías, zapaterías, pequeños negocios, bazares, talleres mecánicos, venta de vehículos, venta y mantenimiento de motos, equipos electrónicos, electrodomésticos, talleres de costura. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Cada día, durante años, en un edificio neoyorquino de gente pobre, a las 5:30 de la mañana, una mujer cierra la puerta tras de sí y regresa a las 9 de la noche, luego de una intensa jornada de trabajo como obrera mal pagada. Ese cuadro es común. Una mujer pobre y divorciada que sale desde temprano y vuelve agotada en la noche. Lo especial de esta historia es que en ese cuartucho humilde quedaba encerrado, solo, todo el día, un niño de apenas 7 años. Un hombre que vivía en el mismo piso descubrió la soledad del niño y decidió hacerle compañía. Al principio solo hablaban sin verse la cara. Luego, para matar el tiempo, el hombre le pasó bajo la puerta un tablero de ajedrez con sus fichas. Y así, tras la puerta, con paciencia, lentamente, le enseñó a jugar. Ese hombre era un sacerdote llamado Ronald Byrne, y el niño se llamaba Robert Fisher, quien pocos años después habría de ser el campeón norteamericano de ajedrez más joven de toda la historia. Luego, para asombro del planeta, se convirtió en campeón mundial de ajedrez derrotando a los invencibles soviéticos. Fue la primera vez en su historia que el juego ciencia apareció como noticia de primera plana en todos los diarios del mundo. Ese héroe inolvidable de la única guerra noble, del ajedrez, estaba naciendo un día como hoy, 9 de marzo de 1943. Un día como hoy, para gloria de la inteligencia, para gloria de la emoción de la lucha en la vida y en el tablero, estaba naciendo Robert Bobby Fischer. Feliz cumpleaños, brillante y gran maestro. Las principales noticias del día. Titulares. La Comisión Anticorrupción pide claridad en los casos de corrupción de los últimos 3 gobiernos. La constructora Odebrecht y Selec deberán pagar multa millonaria. En tributación de hoy, impuesto a la renta régimen RIMPE. Los editoriales serán de Francisco Rosales, Traición a la Patria, Roberto Aguilar, Semblanza del distinguido joven. Noticias del día. La Comisión Anticorrupción pide claridad en los casos de corrupción de los últimos 3 gobiernos. La Comisión Nacional Anticorrupción, CNA, pide este jueves 9 de marzo del 2023 que las autoridades de control cumplan con su labor ante las denuncias que enlazan la corrupción, el narcotráfico y la política en una ecuación que sumergiría al país en una crisis nefasta.
Así lo indicaron en un comunicado de prensa difundido la mañana de este jueves en la cuenta oficial de Twitter. Desde hace 2 décadas, los más importantes espacios de la administración del Estado ecuatoriano han caído en manos de camarillas que se disputan los recursos económicos públicos y que, ocultas detrás de algunas fuerzas políticas, usan el sistema eleccionario para consolidar su presencia en el poder, menciona el comunicado. En el texto también se expresa que todos los actos de corrupción causados en los 3 últimos gobiernos deben ser esclarecidos y sancionados por igual. Estos serían el actual de Guillermo Lasso, el de Lenín Moreno y el de Rafael Correa. De igual forma, la comisión, como portavoz de la sociedad civil, reitera su independencia frente al poder y ratifica su compromiso de Contraloría Social en la perspectiva de combatir la corrupción. La constructora Odebrecht y Selec deberán pagar multa millonaria. La Superintendencia de Control del Poder en el Mercado ratificó una sanción millonaria para la constructora Odebrecht y para el holding estatal Corporación Eléctrica de Ecuador, Selec. Se trata de sanciones por un acuerdo colusorio. Así lo informó la entidad el 9 de marzo de 2023. Selec tendrá que pagar una multa de 1.3 millones de dólares y Odebrecht, que ahora se llama CNO S.A., una sanción de 56.7 millones de dólares. Las entidades habían presentado recursos de apelación que fueron rechazados por la superintendencia. La superintendencia además impuso la sanción porque determinó que hubo un acuerdo colusorio vertical en procesos de contratación pública realizados por Selec. Selec direccionaba los contratos a Odebrecht e impedía que otras empresas puedan competir con base en sus méritos empresariales, dijo la entidad en un comunicado. El acuerdo colusorio se habría dado en 2 procesos de contratación de Selec: para la central hidroeléctrica Manduriacu y para la reparación del túnel de carga de la central hidroeléctrica Pucará. Entrevista del día. La mañana de este jueves en Radio Sucesos estuvo presente Mauricio Salem, él es presidente del directorio de Ban Ecuador, para hablar acerca de los créditos que otorga el Ban Ecuador. Escuchemos lo que dijo. Empezamos con buenas noticias, créditos que se han entregado y bueno, que se marca un hito ya para Ban Ecuador. Gracias por estar con nosotros, Mauricio, bienvenido. ¿Y qué nos puede comentar sobre estos créditos 1x30, cómo van avanzando y bueno, cuáles son las expectativas que se tienen también? El nuevo Ban Ecuador del gobierno del Ecuador, el día de hoy ya puede decir que el 65% de sus créditos en número de operaciones están dirigidos hacia la mujer. Y ese es el homenaje. Datos matan relatos, dice el dicho, ¿no? Y eso es importante de que se sepa de que el enfoque principal es empoderar a la mujer ecuatoriana a que pueda ser una unidad productiva y deje de depender, como siempre, de temas externos que no la empoderan realmente la situación. En el contexto general, nosotros efectivamente al día de hoy hemos ya rebasado 205 millones de dólares en crédito 1x30, casi 75,000 operaciones de crédito. En el contexto general, ojo que Ban Ecuador no solamente da el crédito 1x30, tiene otras líneas de crédito en las cuales ya en esta administración, en poco más de 20 meses, ya ha entregado más de 870 millones de dólares a más de 220,000 beneficiarios. Eso es importante señalar porque Ban Ecuador está cumpliendo un real rol en banca de desarrollo para la gente que más necesita, de la base de la pirámide productiva, porque eso implica de que si usted divide 860 millones de dólares para 220,000 operaciones, le da una operación promedio de 4,000 dólares por operación. Esto indica que antes 100 millones de dólares iban para un solo beneficiario amigo del gobierno de turno, claro, y el día de hoy 100 millones de dólares van a favorecer a más de 50,000 personas. Esa es la diferencia. Es importante, Verónica, señalar de que este crédito, al ser un crédito subvencionado, tiene que cumplir una serie de requisitos legales, carpintería normativa, legal, aprobaciones de varios organismos de control, porque al fin del día hay plata del Estado de por medio en la subvención del crédito. Entonces, cumpliendo con cada uno de ellos a los sectores más sensibles de la economía, nosotros iniciamos, como usted conoce y como usted fue una de las primeras personas que conversé, empezamos con el sector agrícola y pecuario, luego se incorporó el sector del Ministerio de la Producción para llegar a los artesanos,
para llegar a los emprendedores, a los comerciantes, a los pequeños comerciantes, y luego se amplió al MIES. Y le cuento una primicia. Estamos trabajando muy cerca de llegar ya también para aquel artista popular que no tiene acceso al sector formal, también puede acceder a este tipo de créditos. Es que en menos de 6 meses hemos duplicado la cantidad de colocación al llegar ya casi a 207 millones de dólares. Importante, y bueno, entiendo también, si hablamos de provincias, Mauricio, que las provincias más beneficiadas son, por ejemplo, Guayas, que ha recibido más de 27 millones de dólares, y seguido por Manabí. ¿Por qué esas dos provincias? No hay una explicación de preferencias de ninguna naturaleza, sino que de tamaño también de población al sector al que hemos atendido. Obviamente al comienzo, si hablamos del sector agrícola, va a haber un mayor número dirigido hacia los sectores, hacia las provincias donde su naturaleza es agrícola principalmente. De allí es que Guayas, Manabí, Los Ríos, Loja es la provincia en todas las líneas de crédito, esto es importante decir, que está entre las 2 primeras que ha recibido apoyo de Banecuador en cuanto a llegar a sus sectores y a cada uno de sus cantones. Obviamente Sierra Centro es una muy buena llegada que hemos hecho, pero estamos reforzando desde este mes. Estamos llegando ya con mucha más personal, obviamente tenemos capacidad limitada para poder atender, también tiene que ver con número de oficinas, y ya estamos instalando un sistema dentro del banco para que cada solicitud que entra con una numeración específica tenga un tiempo máximo de espera para el oficial que recibe esa solicitud, para evitar estos manipuleos y estas mañoserías. Debo decirle, Verónica, que se guardan las carpetas a veces los ejecutivos en los escritorios para poder buscar que alguien les venga a pedir el favorcito de poder agilizar. Esas cosas estamos terminándolas en el banco, y lamentablemente estamos muy atados de manos en algunos casos, y esto tengo que decirlo, porque acciones de protección de jueces de varias provincias y varios cantones han hecho que a malos funcionarios que hemos desvinculado producto de este tipo de malas prácticas nos los hayan regresado al banco con un afán de estabilidad laboral, y ellos ya con esa patente de corso están jugando con la gente. Pero estamos tomando todas las medidas para que estos malos funcionarios se ubiquen a donde tienen que estar y que la gente reciba el servicio de calidad que tiene que recibir. En el programa Mesa de Análisis El Estado de la Nación estuvo presente el general Wagner Bravo, ex jefe del Estado Mayor del Ejército, para hablar acerca de la inseguridad en Esmeraldas y en la frontera norte. Veamos la nota. Efectivamente, general, cuéntenos cómo ve usted la situación de seguridad nacional en Esmeraldas. Hubo pues esta declaratoria de guerra de alias de Guacho al Estado ecuatoriano, el bombardeo, el ataque con un carro bomba al cuartel policial en San Lorenzo, la continua presencia de grupos de crimen organizado en esa provincia, asaltos, violencia en la propia ciudad de Esmeraldas. ¿Y cómo ve usted la situación de Esmeraldas y de la frontera norte en general? Bueno, lo que tenemos que analizar nosotros es de que esto dejó de ser un problema de delincuencia común y de seguridad ciudadana. Estamos hablando ya de un problema de seguridad nacional. ¿Y por qué digo de seguridad nacional? Porque simplemente se está atentando contra el estatus y la supervivencia del Estado. Hay una fuerza supranacional, que en este caso es el crimen organizado y que fundamentalmente en nuestra frontera norte y en la costa está regida y comandada por esos grandes cárteles de la droga, que ya no solamente están de México, ya pasaron, como hablamos ahora, de albaneses y de Europa, que ellos están queriendo mantener su negocio. ¿Y por qué quieren mantener un negocio? Si yo tengo un negocio rentable en el común de los ecuatorianos y ese negocio me está dando buenos réditos económicos y hay una gran demanda y hay una oferta, entonces yo no tengo por qué dejar de hacer mi negocio. Y para mala suerte, el Ecuador fue desinstitucionalizado en su sistema de seguridad nacional en los últimos 20 años. No entendimos realmente que los señores que estuvieron como presidentes de la República tenían que estar pensando a futuro para no llegar al momento que estamos. Hemos estado hablando 20 años del mismo tema y prácticamente no ha habido un fortalecimiento del sistema de seguridad nacional ni tampoco el apoyo geopolítico del Estado como tal para desarrollar nuestras fronteras. Entonces tenemos fronteras
que además de ser porosas por las selvas, son 740 kilómetros con Colombia, también están débiles en la parte económica, en la parte de salud, en la parte de educación, en la parte psicosocial de los ecuatorianos. Tenemos que agradecer a aquellos que hacen fronteras vivas en la línea de frontera, pero no tienen de qué vivir. Son las provincias, creo yo, y especialmente Esmeraldas, una de las más pobres del país. ¿Y qué le toca a esa ciudadanía, a esos buenos ecuatorianos? El ir a la ilegalidad, que es la única opción que tienen en un determinado momento para satisfacer sus necesidades insatisfechas, Fermín. Esto, ¿cómo puede evitarlo el Ecuador o qué estrategia puede aplicar para evitar que la violencia se tome la provincia verde? Fermín, recordemos de que el problema de las FARC, desde mi punto de vista y por la experiencia, yo preferiría que no hubiera habido la paz en Colombia, con el respeto a la República de Colombia, porque las FARC, de una u otra forma, suplantaron la presencia del Estado colombiano en la línea de frontera, en el departamento de Nariño y Putumayo. Ellos eran los que manejaban. Y cuando ellos supuestamente también, y digo supuestamente, hicieron la paz, dejaron el territorio libre. Y en física, espacio que no se lo ocupa, alguien lo ocupa. Pero ellos fueron mutando como una guerrilla de ideología marxista, fueron mutando a un narcoterrorismo, a ser narcotraficantes. Cuando cayó el muro de Berlín por la época de los años 90, ya se quedaron sin financiamiento y tenían que seguir sin financiamiento en supuesta lucha por la toma del poder. ¿Qué vino ahí? Tenían al lado las plantaciones de hojas de coca y se volvieron narcotraficantes. Comenzaron a cuidar primero las plantaciones, después a suplantar a los dueños, después a refinar la coca y por último a exportarla. Entonces, mientras eso siga existiendo en el sur de Colombia y el Estado colombiano no haga una presencia efectiva, tanto para el control de la seguridad cuanto para su desarrollo, vamos a tener siguiendo el mismo problema. El día sábado, si no estoy mal, o el domingo, fue disparado un helicóptero ecuatoriano desde la población de Tayambí frente a nuestra población ecuatoriana de Chicán. Hace 22 años yo fui comandante de Tulcán y ya existía ahí y hoy el presidente Petro dice que vamos a hacer un plan de protección de fronteras. Los dos países está preocupado por el Estado colombiano. Nuestro destacamento de Chical, ¿con quién coordina al otro lado? Y oh sorpresa que nos vuelven a disparar. Lo mismo nos pasó en el año 2012. Entonces, si el Estado colombiano no cumple con su palabra y simplemente son firmas, como yo lo había dicho ya hace unos 15 días, y de la frontera ciudadanía de la cocaína, y el Ecuador tampoco hay, entonces vamos a seguir teniendo este problema. No es delincuencia común, Fermín. Delincuencia común quiere decir con desarrollo, con educación, con salud. Las personas, pero en este caso estamos hablando de un gran negocio, de alguien que quiere imponer, continúe. Por tanto, aquí hay que intimidar. Hay que intimidar primero a la población. Intimidar a la población, se la otro lado para que les pasen precursores, para que sean los guías, para que raspen la coca, para que sean las hormigas que traen los kilos. Luego de eso hay que intimidar a quienes les van a controlar, policía y fuerzas armadas. Recordemos lo que pasó con nuestros periodistas hace algunos años. El ataque, como bien lo dices tú, al destacamento San Lorenzo. El día de anteayer ya le disparan al cabo Intriago, que de paso a sus familias y al ejército ecuatoriano mi más sentido pésame porque es un soldado que estaba cumpliendo con su deber en defensa de la patria. Pero eso quiere decir que aquellos delincuentes que están en el crimen organizado no van a cesar. ¿Qué hacer? Lo importante de qué hacer es, primero, a través de una ofensiva internacional de diplomática, obligarle a Colombia a que vaya reduciendo la producción de cocaína, porque mientras tengamos ese mal y nosotros seamos débiles como Estado, la cocaína va a seguir pasando aquí. Y al estar pasando por el Ecuador para la supuesta exportación, va a haber luchas entre los grupos, entre los carteles, entre los delincuentes comunes, va a haber lavado de dinero y muchas otras cosas más. Segundo lugar, tenemos que desarrollar la frontera para que esa frontera tenga de qué vivir y no esté contaminada o no se contamine. Eso quiere decir que geopolíticamente desarrollemos nuestras fronteras y por último fortalezcamos el sistema de seguridad nacional, porque hay que darle un paro. Lo dije yo hace 20 años y seguimos hablando de lo mismo, Fermín.
Entonces, mientras no se tomen las acciones correspondientes, mientras se siga pensando de que las Fuerzas Armadas, con sus pocos recursos, con sus capacidades estratégicas disminuidas, y lo mismo la policía, lo único que estamos haciendo es hacerle el juego a los delincuentes. Los delincuentes del crimen organizado van a seguirnos teniendo, especialmente en la provincia de Esmeraldas y también posiblemente Sucumbíos, en este juego. Y hay un gran negocio de por medio. En el programa Quito TV fue entrevistado Edwin Johnson, embajador. Él habló acerca del Palacio de la Cancillería, el Palacio de Najas. Tenemos el día de hoy la presencia de Edwin Johnson López, diplomático de carrera, cerca de 47, 48 años de carrera diplomática, nacido en Riobamba. Señor Johnson, bienvenido, ¿cómo está? Muchísimas gracias, estoy contento de estar aquí en esta estación de radio tan importante que es para el Ecuador y para Quito. Así es, bienvenido. Queremos hablar un poco de un tema que corresponde al Palacio de Najas o Villa Susana, también llamado en determinado momento, y que además está por cumplir 100 años ya de su construcción. Fue construido en 1925, de lo que tengo entendido, señor Johnson, y hay artículos que dicen que no es ni palacio, que no es de Najas, y que no había que llamarlo ni palacio ni de Najas. Bueno, hablemos un poquito de la historia, yéndonos y rememorando estos años allá por 1920, la segunda década del siglo pasado. Sí, en realidad esa edificación que usted refiere es la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores actualmente, que se denomina el Palacio de Najas, en honor a la personalidad de quien construyó inicialmente en las décadas del años 30 del siglo pasado, por el señor José Constantino Najas, para su vivienda, que estaba pues a las afueras de Quito en ese entonces, en el denominado Llano Grande, de tal manera que era una de las poquísimas construcciones de vivienda cuando se abre lo que ahora se conoce como la Mariscal, en donde también se construyeron las primeras grandes residencias, dejando el centro de Quito, que acogía pues casas más bien pequeñas por la estructura de Quito, que es un valle más bien limitado y que como una apreciación subjetiva. Quito es una comunidad urbana que se conforma de lotes más bien pequeños, es una ciudad medio parcelada, entonces se comienza recién a través de estas primeras construcciones hacia las familias pudientes son las que salen hacia la Mariscal, hacia este sector Llano Grande denominado. Exactamente, ¿no? Y esa parte justamente de la Mariscal, al parecer el gobierno de ese entonces ofreció terrenos para que los gringos del ferrocarril construyeran sus viviendas en el evento de que quisieran quedarse a vivir, como muchos se quedaron, ¿no? Entonces así es como comienza este barrio que ahora es tan conocido por la modernidad que representó en ese momento. Y que tiene un sinnúmero de construcciones de estilo ecléctico, sobre todo, ¿no? Francés, italiano, son, digamos, incluso réplicas de algunas construcciones de estos países. Desde luego, así es, en repetición de construcciones importantes que se daban en los diferentes países de Europa, sobre todo Francia, Italia. En Italia hay que señalar que llaman palacios los italianos a edificaciones grandes. A un edificio de 4 o 5 plantas ya le dicen el palazzo los italianos. Sin necesidad de decir tantos metros cuadrados. No, así es. En el caso de la construcción del Palacio de Najas, de la sede de la Cancillería ecuatoriana, tiene una extensión entre construcción de salones y escalinatas y bohardillas alrededor de más de 3.000 metros cuadrados, y los jardines otros 3.000, es decir, es una propiedad que alcanza más de los 6.000 metros cuadrados, entonces es muy importante. De lo que es actualmente. Actualmente, así es. Sin la parte que ahora se construyó, que se derrocó en su momento del Palacio de Najas. Esa parte fue una edificación más grande en su época. Esa parte fue de vivienda, exactamente como usted dice. Ahí se construyó esta torre de 6 plantas con el objeto de darle funcionalidad a la Cancillería ecuatoriana y ahí acoger a todo el personal de funcionarios del servicio exterior.
Y derrocando peor la fachada principal, claro, prácticamente. Desgraciadamente se tuvo que hacer por el ensanchamiento además de la vía principal de la avenida 10 de agosto. Entonces eso es lo que sucedió en ese momento, ¿no? Y lógicamente era para acoger a la familia del señor José Constantino Najas, principio. Acoger a la 11ª Conferencia Internacional Americana, cuya sede era Quito, así se había planificado, pero desgraciadamente finalmente no se realizó la 11ª Conferencia Internacional Americana de la OEA, pero quedó esta herencia importante, y entre otras se construyó el Palacio Legislativo, se construyó el Hotel Quito también, claro, y esta torre de la Cancillería. Quedaron estas manifestaciones, estas construcciones en beneficio de la arquitectura de la capital. Regresemos a esos años, 1920, 1930, cuando el señor José Constantino Najas con su señora construyen el palacio como una vivienda para ellos residir. Sí, la señora Susana, esposa del señor Constantino Najas, una señora francesa, quiso dar ese toque francés a la residencia, pues entonces como ellos tenían esta modalidad de importación de estos bienes suntuarios, pudieron pues adornar esta residencia con todas estas lámparas y alfombras y muebles y adornos y pinturas que realmente pues daban ese carácter de palacio a esta residencia, ¿no? Muchos de estos implementos, lámparas, cuadros, espejos, están todavía en lo que es ahora la sede de la Cancillería, el Palacio. Yo creo que ya no, porque eran pues objetos de menor tamaño, ¿no? Pero lo que sí hay es que poco a poco la Cancillería fue adquiriendo obras de arte, sobre todo de pintura. En el salón del gran comedor están todos los próceres del 10 de agosto, en tamaño similar, y luego también en el salón principal, que es el Salón de los Libertadores, hay 2 retratos grandes, de formato grande, del Libertador Simón Bolívar y de Antonio José de Sucre. Y así por el estilo adornan, completan la estructura de estos salones, estas obras de arte que hay algunas que me han anotado que no aparecen realmente, entonces esa es una preocupación que sí es de llamar la atención de las autoridades, con el objeto de que se haga una investigación adecuada y ver qué es lo que sucedió con estos objetos y adornos, y que son valiosos pues para la historia. ¿Desaparecieron en el transcurso del tiempo o en determinado momento? No, es justamente coincide que en los últimos 10 años pasados es que han desaparecido. Por ejemplo, yo tengo fotografías de algunas obras que parece que ya no constan en la Cancillería, que son unos pequeños retratos de Libertador Simón Bolívar, y entre ellos cuando es joven Simón Bolívar, en esmalte, que ya no están. Entonces una cosa valiosa que debe ser investigada. Y otra cosa que también sí quisiera aprovechar la oportunidad con el objeto de llamar la atención de las autoridades, del señor Presidente de la República, del señor Canciller, que definitivamente concreten el nombre que debe ser el Ministerio de Relaciones Exteriores, y nada más, porque en la década pasada habían añadido esta particularidad de Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Entonces, ¿qué es así? Habría que también poner, aparte de movilidad humana, y pasaportes, y visas, y migraciones, y todo este conjunto de actuaciones que cumple la Cancillería, que no hay para qué decirlo. Todos los ministerios de Relaciones Exteriores en el mundo tienen ese nombre, Ministerio de Relaciones Exteriores, y nada más. Volvamos un poco a la época de José Constantino Najas. ¿Se tiene una certeza de cuántos años él vivió con su esposa Susana en este palacio? Alrededor de unos 20 años, más o menos. Es decir, hasta 1940 y pico, porque tengo entendido que en el 43 se hace prácticamente, se adquiere, existe la escritura, ¿no? Por 800,000 sucres de la compra del palacio, de la enajenación, digamos, por parte del Estado en este caso. Claro, era... constituía una novedad esa construcción alejada del centro histórico de la ciudad. Entonces con miras al futuro se vio la posibilidad de que sirviese pues como una residencia
en coincidencia con el momento en que se estaba remodelando y rehaciendo ciertas partes del Palacio de Carondelet. Del Palacio de Carondelet. Pasaron a vivir algunos presidentes, de lo que tengo entendido, en la sede actual de la Cancillería o Palacio de Najas. Sí, sobre ¿no? todo hay información de que estuvo ahí pues el presidente Mosquera Narváez, ¿no? Que falleció ahí. Falleció ahí. Se suicidó, dice la información, dice, leyendo aquí de los ladrillos de Quito la información. Falleció ahí, sí. Y a partir de ahí, tengo entendido, ya se suspendió ese tema de que vivan los presidentes. Claro, porque ya se concluyó con la remodelación y ampliación y adecuación del Palacio de Carondelet, entonces se regresó a esa residencia, ¿no? Así es. Y quedó para el Ministerio de Relaciones Exteriores, nada más. ¿Qué pasó? ¿Usted tiene entendido qué pasó con el señor José Constantino Najas? Porque además él tenía, tengo entendido, creo que incluso antes de vivir en el Palacio de Najas, él vivía en un chalet sobre la avenida Colón, o sea, muy cerca. Eso no conozco realmente. Lo que sé es que él vivió en esta localidad que es la Villa Susana, que se llamaba pues en ese nombre, en honor a su esposa Susana de la Belle, que es de nacionalidad francesa, una señora muy apreciaba lo artístico, en son de adornarle a su casa pues con mobiliario, con alfombras, con lámparas, con objetos de arte, de mármol, para embellecerlo, como en efecto lo hicieron ellos, este matrimonio. Así es. Señor Johnson, usted tiene datos, incluso me contaba al inicio en metros cuadrados de lo que tiene el palacio, tiene un poco segmentado más o menos cómo es la distribución interna de lo que es el palacio. Sí. Bueno, es una gran herradura, y en la mitad de esta herradura, que es la parte posterior que uno ve desde la 10 de agosto, entonces está esto entre las calles. Ahí estamos viendo justamente, es la parte posterior, una herradura. Esta es la herradura, ¿no es cierto? Entonces, aquí está tengo la pileta, fuente, la pileta, ajá. Entre esta ala, que es el gran comedor, el ala sur, el gran salón, y aquí son dos salones grandes de reunión, tiene, y más las buhardillas, que también ahí hay una importante biblioteca histórica y mapoteca, que son alrededor de 4.000 metros. Este es el Salón de los Libertadores, donde está Simón Bolívar y Sucre. Fíjese la chimenea monumental, es estupenda, las lámparas que reflejan, fíjese, de gran formato, porque tiene alrededor de 3 metros más de 3 metros de altura. ¿Este se utiliza para qué tipo de eventos, por ejemplo? Esto es para presentación de las copias de las cartas credenciales de los nuevos embajadores que arriban a la ciudad antes de presentar las cartas credenciales al presidente de la República. Fíjese esta gran mesa que está en el centro, que no se le puede mover por el peso. Lo que hago notar que es una barbaridad es estas alfombras que aparecen aquí. Ya vamos a ver si en un ratito la ponemos. Alfombras más bien psicodélicas, porque no se puede llamar de otra manera. No sé a quién se le ocurrió, quién era el jefe en ese momento, pero es justo cuando terminaba el mandato el presidente Moreno, que sé que las alfombras auténticas europeas de formato pues artístico están embodegadas, seguramente se estarán dañando, pudriendo, que están dañándose, ¿no? Entonces fue esto una barbaridad, y fue reemplazado por este tipo de alfombras que no corresponde, pues fíjese, es realmente bárbaro, ¿no? Aquí hay un salón de reuniones muy importante, que es el Salón Peralta, y así tiene cada uno pues un nombre. Afuera está la entrada en mármol, se va hacia la escalinata, que sale justamente a la herradura que conforma el inicio del jardín. Así, los funcionarios actuales de Cancillería, ¿dónde realizan sus funciones? ¿En el edificio que se hizo posteriormente? Claro que sí, es decir, anexo a la fotografía que teníamos aquí, hay la torre que hizo el arquitecto, ¿cómo se llama? Que se me ve el nombre. Ahí tenemos otras fotos, ¿no? También que podemos ver, lo que habíamos visto. Esta es la parte que acoge, digamos, el ingreso desde las calles Jerónimo Carrión y Roca. Veo que incluso la cubierta en la parte superior era verde en su momento, ahora le veo en unas fotos actuales. Le han cambiado el color también. Roja. Eso, sí.
pero siempre fue verde. Ahí está un color ladrillo, digamos. Y esos son los inmensos jardines. Es una partecita del jardín, porque es la pileta nada más, ¿no? Esta es la gran herradura en la que decía. Por aquí se ingresa hacia la gran escalinata y se accede al salón principal, y de ahí se distribuye hacia las dos áreas, estas alas laterales. ¿El canciller tiene su oficina dentro del palacio? No, está en la torre que usted ve acá atrás, en el 5º piso, hacia la derecha está el gabinete, ahí también habían algunas obras de arte que ya no se les observa. Hay una parte que está en remodelación en algún momento. Y acá está la torre, fíjese, también, de 6 pisos, en el 5º piso a la derecha ahí está el despacho del canciller, y el del vicecanciller al otro fondo. Entonces fíjese, todos estos son alrededor de más de 6.000 metros cuadrados, ¿no? Aquí está la calle Roca, miramos desde la calle Carrión, y acá al frente está la avenida 10 de agosto, y aquí la Páez. Entonces es una considerable extensión, ¿no es cierto?, de este... Usted ve, es un palacio. Así es, correcto, es una edificación. Y aquí justamente en ese muro, en el muro de la entrada, hay una inscripción importantísima en la que consta la declaración que hace la Dirección de Patrimonio Nacional. Que ¿Sobre la calle Carrión? Sobre la calle Carrión hay una placa en metálica de bronce grande que dice, más o menos, este es un edificio patrimonial que pertenece pues a la riqueza artística de la ciudad. Es una fotografía capital. muy Esta es la parte de la 10 de agosto que fue derruida. Lo que se derrocó. Fíjese las chimeneas que ya no aparecen ahora. Esta era la Villa Susana. ¿Qué porcentaje de la edificación del palacio original se derrocó? Alrededor de unos 1.000 y tal metros, más o menos. Sí. Estamos hablando de un 30% prácticamente del palacio. Más o menos, sí. De eso me recordaba mucho un superior que teníamos, el embajador Gustavo Ruales Viel, que dice que ellos era un personal de menos de 100 personas, entonces tenían pues una amistad muy cordial entre los superiores y los funcionarios de poquísima gente que trabajaba en el Ministerio de Relaciones, y se reunían en lo que era la Villa Susana en ese momento. Correcto, en 1943 se da la enajenación en favor del Estado a través de escritura por 800.000 sucres del palacio. Desde esa época para acá, cerca de 90 años prácticamente, 80 años digamos, que es desde el 43, correcto. ¿Qué anécdotas, qué hechos han sido importantes que usted recuerda o que se han dado? Debe de haber un sinnúmero de cosas, pero de pronto hechos importantes que se dieron ahí en el... Bueno, se aprovechaba mucho por parte de la Presidencia de la República para hacer aquí recepciones grandes con la presencia de los jefes de Estado, ¿no? Y el cuerpo diplomático, más todo el gabinete. ¿Alguno de los jefes importantes del mundo que siempre recuerde usted, que tenga memoria? Estuvo aquí de visita el general de Gaulle durante el gobierno de la Junta Militar primera que hubo en los años 60, de lo que yo puedo dar razón, que todavía no entraba yo en la Cancillería, ¿no? Porque yo entré en el año 70 ya. Y así por el estilo, todas las delegaciones, todos los embajadores nuevos que arriban a la capital, antes de presentar las credenciales oficialmente ante el presidente, jefe de Estado, presentan sus copias de las cartas credenciales al canciller de la República en una audiencia oficial aquí en los salones de la Cancillería. Correcto. El estilo arquitectónico es un estilo ecléctico. Ecléctico significa que recoge lo más importante de varios estilos de arquitectura. Cómo no, siempre el mansardo, ¿no? Todas estas en el techo. Hay estas prominencias. Mucho detalle en la fachada. Sí, fíjese, todo esto es decorado, pues muy bonito, muy llamativo, ¿no? La fuente, la pileta es original también de la construcción. También es original, sí, también es original. Hay algunas adecuaciones que se han ido haciendo a través de los años posteriores a la adquisición, que le han ido dando mayor belleza, ¿no? Dentro siempre mantener el mismo estilo. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su noticiero
de Telesucesos de su programa Tributación de hoy. Quiero recordarles que estamos comenzando el mes de las declaraciones de impuesto a la renta, tanto de personas naturales como del régimen simplificado RIMPE. Y quiero que usted esté sumamente claro que la obligación de declarar su impuesto, tanto para las personas naturales como para las sociedades bajo el régimen simplificado RIMPE, es en este mes de marzo, conforme el 9º dígito de su RUC. Le voy a recordar algo que es muy importante. Dentro de este régimen simplificado RIMPE se encuentran los negocios populares y los emprendedores, llámese personas naturales y jurídicas. Muchas de las preguntas que me han realizado es si las sociedades RIMPE también tienen que declarar en este mes de marzo, ya que por lo general en el régimen ordinario, la declaración de las sociedades es en el mes de abril. Sí, este es un régimen propio, un régimen simplificado que trae sus propias reglas, su propia normativa. Tanto las personas naturales como las sociedades bajo este régimen simplificado RIMPE debemos declarar en este mes de marzo, conforme al 9º dígito de nuestro RUC, y comenzamos en este 11 de marzo. Adicionalmente, quiero recordarles tanto a los emprendedores, personas naturales, como emprendedores, sociedades, que nosotros tributamos sobre la base del ingreso bruto gravado, con, lógicamente, aquellas deducciones específicas al ingreso que están determinadas en el artículo 228 del Reglamento Fiscal de Base Imponible. Debe considerar sus ingresos brutos gravados, menos descuentos y devoluciones, pero estos ingresos brutos gravados, la norma dice operacionales y no operacionales relacionados con el régimen. Adicionalmente, si usted es una sociedad que lleva contabilidad bajo normas internacionales de información financiera, la normativa le permite considerar, escúcheme bien, todo lo que es la generación y reversiones por impuestos diferidos del ingreso RIMPE. ¿Qué pasa con el negocio popular? El negocio popular, recuerde que tiene una cuota fija de $60 que contempla a lo que es el impuesto a la renta y al IVA. Una de las preguntas que me están haciendo con frecuencia, ¿qué pasa si una persona natural, porque recuerde que negocio popular es exclusivo de persona natural, negocio popular, parte del régimen RIMPE, emprendedores también parte del régimen RIMPE, me dicen, ¿qué pasa si el negocio popular tiene ingresos superiores a los $20,000, que es la condición para estar dentro del negocio popular? Usted va a tributar tranquilamente bajo las reglas y tarifas del régimen RIMPE. Su cambio de condición a emprendedor es en el siguiente periodo fiscal. Y lo que usted va a tributar bajo las reglas del régimen RIMPE, que ya no serían los $60, eso le va a cubrir por esta ocasión tanto el impuesto a la renta como al IVA, como lo determina claramente el artículo 230 del reglamento fiscal. Otra cosa importante, recuerde que ya están habilitados los formularios en línea, tanto de personas naturales como de sociedades. Le recuerdo esto para que haga sus declaraciones de impuesto a la renta dentro de los plazos establecidos en el régimen que usted se encuentre. Soy Cristina Trujillo, de su programa Tributación de hoy, en su noticiero de Telesucesos. Nos volvemos a ver la próxima semana. Editorial. Francisco Rosales Ramos, doctor en Derecho, abogado, Pontificia Universidad Católica de Quito, ex ministro de Industria, Comercio e Integración, analista de la realidad política y económica nacional e internacional. Traición a la patria, artículo de Francisco Rosales publicado en Diario El Comercio. Comete traición a la patria no solamente quien ayuda al enemigo, sino aquel que socava las instituciones del Estado, atenta contra la democracia, engaña a los ciudadanos y malgasta su tiempo pagado por los impuestos en chanchullos y componendas politiqueras. O todavía peor, colabora con un prófugo de la justicia en su desesperación por quitarse de encima una sentencia que le condena a 8 años de cárcel. Así procede una mayoría de asambleístas que intentaron destituir al presidente de la República en junio del 2022, luego del asalto a Quito por una horda
de revoltosos entrenados en guerrilla urbana y manejo de armas de fabricación casera. En esa oportunidad también se produjo una innegable adulteración de la votación en la Asamblea que sigue impune. Sin desconocer la ineficiencia del gobierno, ese grupo está ahora nuevamente empeñado en destituir a Lasso. Armaron una comisión ad hoc manejada por correístas y sus áulicos para disque elaborar un informe sobre las actuaciones del presidente que darían lugar a su enjuiciamiento político. Y el documento no podía ser otro que un mamotreto jurídico, seguramente efecto de la desnutrición infantil que tanto daño ha causado al país. ¿Qué legislación adecuada a las necesidades de la nación pueden generar quienes carecen de pensamiento lógico, de elementales conocimientos jurídicos y no pueden redactar sin destrozar el idioma? Pero el daño está hecho. Acomodar a sus intereses las normas constitucionales para cambiar el gobierno a medio periodo con la posibilidad de que el capo vuelva a captar el poder ha hecho que el riesgo país alcance los 1.850 puntos básicos, lo cual vuelve imposible que el Ecuador pueda acceder a mercados internacionales para sustituir los bonos que se vencen a partir del 2025, pues deberían tener una tasa de interés no menor de al 22%. Este comportamiento sí es traición a la patria. Artículo de Francisco Rosales publicado en Diario El Comercio. Semblanza del distinguido joven Roberto Aguilar, El Expreso. El entrenamiento político de Esteban Torres, asambleísta social cristiano e hijo de su papá, consiste en saber administrar la jeta. Este domingo, en el programa de opinión de Andrés Carrión en Teleamazonas, el también legislador Ricardo Vanegas, hombre incómodo de la bancada de Pachacutic, trapeó el piso con él por ignorante y con un gesto de ostensible fastidio, las dos manos abiertas cayendo ruidosamente sobre los muslos, lo mandó de vuelta a la Facultad de Derecho, de donde nunca debió salir. «Por Dios, hay que estudiar, por favor», le dijo Vanegas. Con esta sentencia, que podría pasar por epitafio, terminó el programa. Y Torres, maestro de la indiferencia, chorreado cómodamente sobre su silla con soltura de huesos envidiable, la mirada perdida en las musarañas de algún rincón del cielo raso, la cara de pescado de la que se envanece en las redes sociales, el traje impecable en el que no admite una arruga, el estudiado aplomo como si no fuera con él, encarnaba a la perfección en la imagen del distinguido joven que el gran Raúl Andrade retrataba, de eso ya van a cumplirse 80 años, en una de sus viñetas del Mentidero. Comienza la cita de Andrade: admirable simulador de seriedad, de gravedad, de importancia, de ponderación, el distinguido joven es habilidísimo para fabricarse un prestigio sobre una base de simulaciones, otra base de apariencias y una final de farsa. Fin de la cita. ¿Cómo pudo describirlo tan exactamente Andrade sin haberlo conocido? En estos días, el distinguido joven Torres pasea su bien lograda solemnidad de jurista de pacotilla tras haberse inventado un delito que no existe en el Código Penal para endilgárselo al presidente de la República, nada menos. Como causal de destitución, vaya audacia, el peculado por omisión. De esto ya se ha hablado lo suficiente. No existe en la legislación ecuatoriana que el distinguido joven se jacta de haber estudiado delito por omisión que no sea contra la vida, la salud, la libertad o la integridad física. El domingo, en la televisión, no pudo ni chistar cuando Ricardo Vanegas se lo dibujó, haciéndolo quedar como un pelmazo. Se limitó a hablar de otras cosas o a mirar al techo, carepeje, pero dale. Ayer volvía a comparecer ante la prensa, escurridizo y amable, como lo describe Raúl Andrade, para advertir a los ejecutores de esta nueva tentativa de golpe de Estado, los correístas, que él y su partido no apoyarán ningún juicio político que no establezca como causal ese delito que él ha inventado. Ha batido casi todos los récords del arribismo, escribe Andrade. Posee un agudo sentido del oportunismo, ya que no de la oportunidad. Fin de la cita. Tal cual. El peculado por omisión,
Esa chuchería es el comodín que permite al distinguido joven situarse según el viento lo sople, mismo participando de la algarabía del juicio político contra el presidente de la República, ya que así lo exigen sus aliados golpistas, como evadiéndose de él si la cosa amenaza con derrumbarse, como en efecto está ocurriendo. Si el juicio político prospera, el éxito será suyo. Si fracasa, la culpa será de otros, porque el distinguido joven Torres diríase tan articulado, tan figuradamente inteligente y no tiene ideas, nomás instintos y obsecuencia. De hecho, la misión del distinguido joven en la vida, que ya la retrató a la perfección Raúl Andrade, es, cita nuevamente Andrade, realizar obsequiosamente los mandados que le encargan matronas y políticos en desuso. Fin de la cita. No hace falta nombrarlos. En este aspecto es cumplidor hasta la humillación, ya sea cargando el papel higiénico para ir limpiando las embarradas de Luis Almeida, como inventándose nuevos tipos penales para mantener viva una farsa, y el distinguido joven Torres es un fiel cumplidor de sus deberes. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. En Israel, amplias protestas en las calles contra la reforma judicial de Netanyahu. Día de resistencia contra la dictadura. Así denominan los manifestantes la movilización masiva que ha tenido lugar este jueves en Israel contra la reforma judicial impulsada por el gobierno de coalición con la ultraderecha de Benjamin Netanyahu. We are all here to protest against what's happening with the reform and for democracy. We think that it will hurt democracy, it will hurt Israel, it will hurt the economy, and we want it to stop. Israel is on the verge of becoming an autocratic country. The current government is trying to destroy our democracy and actually destroy the country. La movilización contra la reforma judicial comenzó hace 10 semanas y se ha convertido en un movimiento de protesta masivo, extendido a amplios sectores de la sociedad israelí, incluido el ejército. El sábado pasado, más de 250.000 personas protestaron en todo Israel, al grito de democracia y no a la dictadura. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes, y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes, que están en contacto diario con el canal 29 UHF y el canal 29.1 UHF Digital, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito.
El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.